Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está con nosotros, se nos da gusto como siempre, Abraham Vela, presidente de la CONSAR, la Comisión Nacional de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. ¿Cómo estás, Abraham? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Abraham, qué gusto. Encantado de Bienvenido. acompañarlos. Buenas noches. Oye, hemos platicado contigo varias veces de la importancia que se aprobara esta reforma al sistema de pensiones. Ayer finalmente, con dificultades, pasó en diputados. Ya desde luego ahora habrá que ver qué decide el Senado, si en un extraordinario, si en septiembre, pero cuéntanos primero que nada, ¿cómo la ves? Bueno, yo estoy muy satisfecho de que se haya aprobado la iniciativa en la Cámara de Diputados. Realmente tuvo pocas modificaciones en relación al proyecto original, 32 modificaciones. Siento que todas estas contribuciones de los legisladores fueron positivas, que enriquecieron la iniciativa. Me hubiera gustado que hubiera sido aprobada con un mayor apoyo por parte de los diversos grupos parlamentarios, porque la considero una muy buena iniciativa, pero bueno, obviamente hay posiciones políticas, posiciones ideológicas, son temas técnicos muy áridos, que son difíciles de comprender a veces, y entonces pues eso se presta a suspicacias, temores, etcétera, ¿no? Pero bueno, la única adición que hubo fueron 3 artículos transitorios que presentó el grupo parlamentario de Morena, que ayudaron mucho porque contribuían a disipar algunas de las preocupaciones que estaba generando esta iniciativa, en particular si esta comisión adicional sobre los rendimientos que pueden obtener las AFORES iba a implicar un aumento de comisiones o no. Otro tema de preocupación era si la flexibilización del régimen de inversión de las AFORES iba a implicar que los ahorros de los trabajadores fueran invertidos en proyectos más riesgosos. También había algunas dudas relacionadas con la nueva figura de los fondos de inversión, las nuevas FIEFORES, que estarían reemplazando a las CIEFORES en caso de que esta iniciativa fuera finalmente aprobada por el Senado. Entonces, había muchas inquietudes al respecto, y el grupo de Morena se dio a la tarea de elaborar unos transitorios con el propósito de que disipara algunas de sus preocupaciones, y eso yo creo contribuyó mucho a que fuera aprobada, ¿no? Claro, Abraham Vela, creo que es una buena noticia la aprobación, considerando que, como tú lo acabas de referir, hay posiciones ideológicas muy radicales que siempre representan un peligro por el radicalismo que se puede registrar en un proceso legislativo. Afortunadamente esto está siendo superado en la realidad, y lo que estamos viendo es que en términos generales la iniciativa de ley, como tú nos lo acabas de decir, ha sido aprobada prácticamente en los términos originales. Una vez hecho esto, veremos el curso que sigue, pero por lo pronto yo te pediría a ti que le expliques a la audiencia qué beneficios va a tener esta, que es una reforma administrativa y no es la reforma de gran calado, que todavía está pendiente y que, hasta donde sé, en el gobierno mexicano están convencidos de que es necesario llevarla adelante en algún momento, pero ¿qué beneficios va a tener esta, que es una reforma administrativa? Es correcto, qué bueno que lo mencionas, porque una de las comentarios negativos sobre la iniciativa era que esta no era la gran reforma de pensiones que necesita el país, pero es que esa nunca fue la intención. La intención tenía básicamente 2 propósitos esta ley, muy importantes. El primero de ellos, que a través de la flexibilización del régimen de inversión, la creación de la figura de los fondos de inversión en sustitución de las sociedades de inversión, contribuyera a que todos estos recursos, que son los ahorros de los trabajadores, pudieran canalizarse de una manera más efectiva a través de las AFORES, con el propósito de la contribución de estas administradoras al financiamiento de los proyectos de infraestructura del país y de las empresas del sector privado, fuera mucho más efectivo,
¿no? Creemos que estos recursos, que son los ahorros de los trabajadores, representan un gran potencial para facilitar la creación de empleos, la producción, el crecimiento económico en general, el desarrollo económico del país, pero bueno, esta iniciativa, estas modificaciones a la flexibilización del régimen de inversión, pues contribuye a que las AFORES puedan hacer una mayor aportación desde ese punto de vista. El segundo objetivo o propósito de esta iniciativa consistió justamente en el tema de resolver una problemática que venimos observando desde hace muchísimos años, que es que estos recursos van creciendo y entonces se van invirtiendo en la economía de manera positiva, pero de pronto no encuentran en dónde ubicarse, y esto va empezando a presionar a la baja las tasas de interés. Y entonces lo que se ha observado con el paso de los años es que las tasas de interés van disminuyendo al mismo tiempo que se van acumulando más recursos en las cuentas individuales de los trabajadores. Entonces la flexibilización del régimen de inversión, es decir, permitir que las AFORE puedan invertir cada vez en un mayor número de instrumentos o facilitarles su operación cotidiana desde el punto de vista financiero, contribuye a mitigar, esperemos que contribuya incluso a detener esta disminución de los rendimientos que se obtienen a favor de los trabajadores. Y básicamente esos eran los dos grandes propósitos. Había también un propósito de ahorro voluntario, que se pretende que pues los trabajadores que realicen ahorro voluntario puedan retirar sus recursos en cualquier momento en caso de que se les presenten imprevistos, una enfermedad, un accidente, Dios no lo quiera, a veces que andábamos un poquito ahorcados para pagar colegiaturas, comprar medicamentos, incluso para llevar el pan a que la puedas casa. retirar cuando quieras. Entonces la idea es que si se trata de un ahorro voluntario, el trabajador lo pueda retirar. Oye, Abraham, te pregunto las dos cuestiones que eran básicamente lo que originaron mucho debate ayer en la Cámara de Diputados. Hay una nueva comisión, porque ustedes decían, bueno, no es nueva comisión, es comisión sobre rendimientos, que no se entendía bien. Ahorita para que nos expliques cuál es la comisión que se iba a ver, que van a cobrar las AFORES y que es sobre rendimientos, esa era una. Y la otra, en efecto, ¿qué tanto se flexibiliza la inversión en las AFORES, pero que no sea de riesgo? ¿Cómo estas dos cuestiones? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. Digamos que la comisión que actualmente existe, ahora se parte en dos componentes. Ahora tiene dos componentes. A ver, pero yo creo que a veces la comisión actual, ¿de cuánto es y en qué se basa? Es de 0.98%. De todos los recursos que administran las AFORES en promedio para el sistema. ¿En qué se basa? Absolutamente en nada, desde el punto de vista de que se cobra. Sobre el saldo. Sobre nada, sobre el saldo. Sobre 0.98, pase lo que pase. No sobre el rendimiento, no sobre el saldo lo que exacto. tengas. Simplemente por gestionar un cierto monto de recursos, la comisión promedio del sistema es 98 puntos base o 0.98%. ¿Sí? Entonces ahora lo que se hace es, esa comisión se divide en dos. Un componente que es exactamente idéntico a esta comisión que acabo de describir, pero ahora va a tener un componente que va a estar en función de los rendimientos que obtengan las AFORES en favor de los trabajadores. Los únicos ingresos, por cierto, que pueden obtener las AFORES por ley son sus ingresos por comisiones. Entonces, ahora hay este segundo componente, porque ahora se parte la comisión en dos, que solo lo vas a poder cobrar si obtiene rendimientos. Si los rendimientos que obtengas son superiores al resto, digamos, del promedio, o que estén por encima de una referencia que establece. ¿Y el del 0.98 respecto a otros modelos internacionales es alto todavía? Bueno, sí, mira, como tú bien sabes, el señor secretario de Hacienda y un servidor hemos reiterado en varias ocasiones que tenemos el propósito de que hacia finales de esta administración esa comisión descienda en promedio
por debajo del 0.70%. Oye, pero a ver, yo no entiendo bien. ¿Va a seguir el 0.98 sobre saldo y luego aparte el sobre rendimiento? ¿O se divide en dos? ¿Qué implica? Se divide en dos, quiere decir, me explico, por eso... A ver, yo tengo 1,000,000 de pesos para hacerlo fácil. Sí. O 100,000 pesos, para que no diga que soy fifí. Tengo 100,000 pesos en la Afore, ¿no? Y me cobra 0.98 sobre 100,000 pesos. A partir de que se apruebe esta reforma, si le va muy bien a mi Afore y gano más que el promedio, ¿cuánto me va a pagar? Okay. ¿Cuánto me va a cobrar? Claro, bueno, entonces para este año están cobrando 0.98%. Sí. Para el año que entra se pretende una reducción significativa de las comisiones. Esa tabla para procurar la competitividad, ¿en qué indicadores se va a basar? Y si esto va a afectar al final de cuentas a los cuentavientes, a los recursos de los trabajadores que podrían pagar más o podrían pagar menos, ¿cómo quedaría al final? Ok, sí. Mira, supongamos que la comisión es que tú pagas 100 pesos de comisión, ¿no? Entonces en noviembre nos van a presentar las Afore sus propuestas de comisiones. En esa negociación vamos a estar buscando, por ejemplo, una disminución para hacer las cuentas simples de 10% de las comisiones. Entonces, en vez de que tú pagues 100 pesos de comisión, ahora vas a pagar 90 pesos de comisión, ¿sí? Pero, si al mismo tiempo eres una Afore que otorgue los mejores rendimientos en comparación, que hayas otorgado los rendimientos más altos en relación a otras Afores, te puedes hacer acreedora a una comisión o a un premio adicional. Entonces, en vez de que cobres 90, si estuviste entre las Afores más rentables, por así decirlo, te vas a hacer acreedora a una comisión adicional de 2 puntos base. Esto quiere decir que en vez de 90 pesos, estarías pagando 92 pesos. Pero hay que considerar que esto supone una reducción significativa de las comisiones de un año al siguiente. ¿En qué nos vamos a basar para fijar que las comisiones bajen de 100 a 90? Es un proceso de negociación arduo con las administradoras, ¿sí? Pero nos vamos a basar en que están creciendo muchos saldos administrados. Eso implica que con las comisiones actuales sus ingresos por comisiones están creciendo mucho. Nos vamos a basar en sus gastos administrativos, sus estados financieros. Obviamente estamos tomando en consideración cuánto cobran las Afores en México en relación a las que se cobran en otros países. Entonces, la combinación de todos estos elementos le va a permitir a la Junta de Gobierno autorizar comisiones de un cierto nivel. Y obviamente se está buscando una disminución de comisiones porque las consideramos altas en términos de lo que acabo de señalar. Entonces, si fueran a disminuir las comisiones, por ejemplo, de 100 pesos a 90 pesos, ¿sí? Solo aquellas que hubiesen otorgado en el año anterior los mejores rendimientos o durante ese año en que se lleva a cabo este proceso. Puede ser acreedor a tener ese premio. Puede ser acreedor a tener ese premio. Y estamos pensando... Ese premio es para la Afore, no para el trabajador. Lo que yo estoy viendo aquí es que el peor de los mundos. Yo estoy en una Afore, pago 100 pesos de comisión. La obligación de ustedes como autoridad es presionar, no obligar por ley, no sé qué palabra usar, a las Afores para que cada vez cobren menos. Entonces, la Afore en lugar de cobrarme 100 pesos, de todas maneras me iba a acabar cobrando 90, pero si ahora estoy en una Afore re exitosa, a mí como trabajador, pues me tengo el rendimiento que es obligación de la Afore, que me dé un mejor rendimiento. No, ahora al que premias no es al trabajador, premias a la Afore que está haciendo bien su chamba. Es que yo como el chinito nomás milando y pagando. Es que justamente es crear un incentivo para alinear los intereses de los trabajadores con los de las Afores. Porque en la medida que haya mayores rendimientos, sí, los trabajadores se benefician y por otra parte las Afores pues pueden cobrar. Claro. Oye, el otro tema que antes de que se nos acabe el tiempo es el régimen de inversión. ¿Van a poder invertir ahora en ofertas públicas iniciales? Por ejemplo, ¿van a poder invertir ahora en el tema de reportos de la bolsa, que me llama mucho la atención, en pequeñas y medianas empresas? En fin, cuéntanos un poco en qué van a poder invertir ahora las Afores, incluso en activos internacionales que sean aprobados por la CONSAR, ¿no? Claro, sí. Fundamentalmente son todos los instrumentos financieros en los que van a poder invertir las Afores. Actualmente ya pueden realizar lo que se llama el préstamo de valores.
Y ahora lo que se está poniendo en la iniciativa es que no solo los puedan hacer el préstamo de valores en valores gubernamentales, sino que también lo puedan hacer en valores privados, llámese deuda o llámese acciones. El segundo elemento es que puedan invertir en ofertas privadas. Actualmente ya pueden invertir en ofertas públicas iniciales, que son las que se dan a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Estas ofertas privadas iniciales se dan fuera de la Bolsa Mexicana de Valores. Y hay empresas que se dedican a empaquetar ofertas privadas iniciales que tienden a ser de empresas que se conocen como startups o pequeñas empresas innovadoras. Y entonces estas empresas que hacen estos empaquetamientos tratan de buscar cuáles son las ofertas privadas iniciales, que son básicamente colocaciones de deuda y acciones que parecen más atractivas, ¿sí? Y entonces las AFORES ahora van a poder invertir en estas ofertas privadas. ¿Cómo evitas el riesgo? Porque son los recursos de los trabajadores, y aquí lo que hay que evitar es que se pongan en riesgo, que las AFORES pudieran incurrir en riesgos extraordinarios. Ok, se evita principalmente a través de los límites de inversión que fija CONSAR y que aprueba la Junta de Gobierno, estableciendo límites por emisor, por montos y por instrumentos de cuánto pueden invertir las AFORES. Hay que reconocer que los montos que actualmente invierten las AFORES en ofertas públicas iniciales son muy pequeñitos, prácticamente insignificantes. De tal manera que lo que van a poder invertir en ofertas privadas iniciales es de esperarse que también se dan montos muy pequeños. ¿Hoy invierten cuánto las AFORES en CETES, por ejemplo, en valores gubernamentales? ¿Cuánto el tienen 40% aproximadamente de todos. Todavía está elevado lo que tienen las AFORES en valores gubernamentales. Pero no por tope, sino por voluntad de las AFORES. O sea, el tope, ¿cuánto es que pueden? O sea, lo más que lo que fuerzas tiene que estar en el invertido. caso de valores gubernamentales no hay tope. En otras palabras, pueden tener el 100% de sus activos si así lo decidieran en valores gubernamentales. Y antes de que se nos acabe el tiempo, así como van a premiar a las CIFORES exitosas, ¿por qué no castigan a las malas? O sea, si hay... A las FIFORES. A las FIFORES malas. Si a las que... ¿FIFIFORES? A las FIFIFORES. O sea, a las FIFIFORES. A las que son buenas les vas a dar un premio, me van a poder cobrar más como trabajador. Y a las que son malas y no me dieron buen rendimiento, ¿esas qué? ¿Por qué no las castigas? En alguna forma que les obligues a bajar su comisión todavía más, porque si no el trabajador, para alinear realmente, que tú dices que hay que alinear el interés del trabajador con la CIFORE, pues lo ideal sería que si yo estoy en una CIFORE que porque se equivocó, porque invirtió mal o por lo que sea, está por debajo del promedio, pues algún castigo tendría que tener la CIFORE y yo no, yo sí le sigo pagando la comisión de saldo. Lo que sucede es que la reducción de la comisión en general ya es un castigo para las AFORES, ¿no? Entonces, encima de ese castigo, digamos que disminuimos el castigo, no le llaman de premio, disminuimos el castigo un poquito en función de si diste buenos rendimientos. Las que no den buenos rendimientos asumen el castigo completo. Es un castigo, pero al mismo tiempo es un incentivo. Un castigo porque de entrada negocias a la baja la comisión. Correcto. Y sobre una parte del monto total que van a recibir de comisión los pones a competir y sobre eso les das un incentivo para que tengan los mejores rendimientos. Las malas no reciben el incentivo. Exactamente. Y al final entonces no afecta al cliente, al trabajador, en cuanto al monto que tiene que pagar por comisión. Mientras el monto promedio y absoluto de las comisiones de cada AFORE disminuya al ritmo que nosotros pretendemos que bajen, el premio, digamos que el ritmo al que queremos que bajen las comisiones, esta comisión adicional, digamos que ya está incorporada en la intención de cuánto queremos que bajen las comisiones. Hoy antes para invertir había las sociedades de inversión, las CIFORES, estas sociedades se quitan, se flexibiliza más, van a ser fondos de inversión tal cual. ¿Cuántos fondos de inversión puede tener ahora una AFORE? ¿Los que quiera? Bueno, con la iniciativa de ley que se acaba de aprobar, perdón, pueden tener 5 sociedades de inversión.
migrar de manera simple a fondos implica 5 fondos de inversión. Estamos contemplando la posibilidad de ampliarlos a 10 fondos. Esto tiene la ventaja para el trabajador de que conforme va avanzando en su edad, el cambio del régimen de inversión que implica de un fondo a otro se vuelve más gradual, en vez de que el cambio sea abrupto. Porque a veces sucede que cuando un trabajador apenas va a cosechar los beneficios de las inversiones. Ya lo algo muy conservadora. Exacto. Nos agarra la guillotina y se acaba el programa. Desafortunadamente. Abraham, qué gusto. Qué bueno. Muchas gracias, Abraham. Y qué bueno que se aprobó. Nos gusta la ley y ojalá se apruebe pronto en el Senado. Abraham Vela, presidente de la CONSAR, muchísimas gracias.